Primer contacto sorprende a la nave de reconocimiento de la Coalición Galáctica, Vigilia Eterna. Salió del hiperespacio en el límite del sistema Salul. Sus sensores cristalinos brillaban a la luz estelar. La observadora Vixal chilló nerviosamente mientras sus mandíbulas procesaban los datos inesperados que fluían a través de su interfaz neuronal. Se suponía que era una comprobación rutinaria de la supuesta civilización humana primitiva. Su 100ª inspección de este tipo desde el descubrimiento de la Tierra hace 2 siglos. Se detectó una señal de energía anómala. Observando a Prime, su segundo al mando informó que su exoesqueleto cristalino reflejaba las pantallas holográficas que rodeaban su puesto de observación. Punto de origen, órbita lunar de la Tierra. Imposible. Big Stowl respondió. Sus ojos compuestos procesaban rápidamente los datos de los sensores. La tecnología humana no debería ser capaz de producir lecturas de energía de esa magnitud. Verificar y volver a verificar, pero, antes de que su tripulación pudiera cumplir, el espacio mismo pareció ondularse. Una nave masiva se materializó a partir de lo que parecía ser un pliegue. En realidad, una proeza tecnológica que debería haber superado con creces las capacidades humanas. La nave era enorme, eclipsando fácilmente a su nave de reconocimiento. Su casco. Marcas de perforación como ninguna en los registros de la coalición, que combinaban suaves curvas orgánicas con patrones geométricos angulares que pulsaban con energía interna. Al amanecer, Big Stowl le susurró a su especie el equivalente a una oración. ¿Qué han construido? ¿Las naves diseñadas para luchar contra los principios de ingeniería convencionales de la coalición? Donde las naves de la coalición eran cristalinas y geométricas, esta nave humana parecía casi viva. Su superficie cambiaba y fluía como metal líquido. Las lecturas de energía sugerían capacidades de generación de energía que no deberían haber sido posibles con la tecnología humana conocida. Su oficial de sensores gritó con voz temblorosa: «Tenemos miedo y sus sensores están penetrando nuestros campos de sigilo como si ni siquiera estuvieran allí». Big Sol pudo responder a una solicitud de comunicación registrada en todos sus sistemas simultáneamente. Otra hazaña imposible dado su supuesto cifrado superior. Una voz humana sorprendentemente tranquila y autoritaria llenó su centro de mando. Nave de la Coalición Galáctica. Este es el portanaves de la Fuerza de Defensa de la Tierra, Prometheus Rising. Has entrado. Entraste en espacio restringido sin autorización. Por favor, indica tu propósito. Big Sol sintió que su forma cristalina vibraba de ansiedad. No fue así como se suponía que debía ser el primer contacto con las fuerzas militares humanas. Se suponía que eran primitivos, apenas capaces de alcanzar su propia luna, pero aquí estaban, siendo desafiados por una nave que no debería existir. Esta es la observadora superior Big Stowl del Tribunal de Inspección de la Coalición. Ella respondió, manteniendo el protocolo diplomático. Estamos realizando una inspección de rutina, según los protocolos de monitoreo establecidos. Siguió una pausa durante la cual la tripulación de Vixal guardó absoluto silencio. La nave humana se cernía sobre su pantalla, su mera presencia desafiaba todo lo que creían saber sobre las capacidades tecnológicas de la humanidad. Observador Vixal, la voz humana regresó, ahora teñida de lo que podría haber sido diversión. Sus protocolos establecidos fueron tolerados cuando nos encontrábamos en el espacio. Sin embargo, las circunstancias han cambiado. La Tierra ya no acepta la vigilancia no anunciada de nuestro territorio. Vixal, el segundo al mando, transmitió un mensaje privado a través de su red neuronal. No pueden hablar en serio. Llevan siglos de retraso tecnológico, o eran el Prometeo en ascenso. Cambiaron de posición, ejecutando una maniobra que sus sensores apenas registraron. Antes de completarse, el movimiento demostró una tecnología de propulsión mucho mayor que la que los humanos deberían poseer. Les proporcionaremos canales diplomáticos actualizados para futuros contactos. El humano continuó por ahora. Por favor, acepten este paquete de datos y retírense más allá del cinturón Kerr. Este espacio está ahora bajo la jurisdicción de la Tierra. Los datos inundaron sus sistemas, no forzados a través de sus cortafuegos, pero de alguna manera ya estaban presentes como si siempre hubieran estado allí. Las implicaciones eran asombrosas. O los humanos habían desarrollado capacidades tecnológicas imposibles o habían descubierto algo que les había dado acceso a tecnología avanzada mientras la Vigilia Eterna se preparaba para retirarse. Vixal no podía evitar la sensación de que la galaxia estaba a punto de cambiar drásticamente. La humanidad había estado observando a sus vigilantes todo el tiempo y ahora estaban listos para entrar en el escenario galáctico en sus propios términos. Envíen una actualización de emergencia al comando de la coalición.
ordenó mientras se retiraban. Prioridad ultra, los humanos no son lo que pensábamos que eran, nunca lo fueron. A medida que aceleraban para alejarse de la Tierra, el Prometeo ascendente desapareció tan misteriosamente como había aparecido, dejando atrás solo preguntas y la creciente comprensión de que la galaxia. La estructura de poder estaba a punto de ser alterada irrevocablemente. El mando de la coalición tendría que ser informado de inmediato. La humanidad no acababa de alcanzar a la civilización galáctica, podrían haberla superado y nadie, ni siquiera las razas más antiguas de la coalición, sabían cómo lo habían hecho. Legado de la. En las profundidades, la doctora Sarah Chen se encontraba en el mirador de la Estación de Investigación Mariana, a 13 kilómetros bajo la superficie del Océano Pacífico. Las ventanas de aluminio transparente reforzado daban a la oscuridad absoluta de la zona HLE, ocasionalmente iluminada por las criaturas bioluminiscentes que habitaban estas profundidades. Sin embargo, ella no estaba allí para estudiar la fauna local. El escaneo cartográfico completo informó el teniente James Rodríguez desde su estación. La estructura se extiende otros 2 kilómetros dentro del sedimento. Es más grande de lo que pensábamos inicialmente. La pantalla holográfica cobró vida en el centro del centro de mando, mostrando una enorme estructura geométrica enterrada bajo el lecho marino. Sus líneas angulares y su perfecta simetría lo dejaban claro. No se trataba de una formación natural. Lo que descubrieron aquí hace 3 años lo había cambiado todo y la galaxia seguía sin lecturas de temperatura. Sigue estable. Anna Patel, su ingeniera jefe, llamó a la estructura. La fuente de energía sigue activa. Si nuestras traducciones son correctas, ha estado funcionando continuamente durante al menos 50.000 años. Sarah recordó el día en que detectaron la anomalía por primera vez. Lo que comenzó como un estudio geológico rutinario en aguas profundas, se convirtió en el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. La estructura, a la que llamaron el Nexo, era un depósito de tecnología avanzada dejada por una civilización que desapareció mucho antes de que los humanos caminaran erguidos. Nuevos datos llegan de la Cámara 7. Rodríguez anunció que los procesadores cuánticos finalmente están dando sentido a la última base de datos. Segmento K. Karasver. El doctor Sarah se trasladó a su puesto. Sus ojos se abrieron de par en par al leer. Los datos confirman nuestra teoría. El Nexo no es solo una biblioteca, es un campo de pruebas. Quienes lo construyeron querían encontrar sucesores dignos y nos eligieron. Anna preguntó, expresando la pregunta que los había desconcertado a todos desde que lograron acceder a los sistemas del Nexo. No exactamente. Sarah respondió, estudiando las complejas cadenas de código alienígena que crearon, un desafío que solo las especies con la combinación correcta de atributos podrían no solo encontrar el Nexo, sino también comprender y utilizar su conocimiento. La profundidad, la presión, los complejos sistemas de seguridad. Todos forman parte de la prueba. La sala quedó en silencio mientras la implicación se hundió. La humanidad no había sido elegida. Habían demostrado su valía a través de su propia determinación e ingenio. El Prometeo en ascenso, ahora en órbita lunar, era solo la primera implementación de lo que habían aprendido. Mensaje del Comando de Superficie. El teniente Rodríguez interrumpió. La nave de reconocimiento de la coalición ha abandonado el sistema, pero hay más sensores de largo alcance que detectan un aumento de actividad en los puntos de referencia conocidos de la coalición. Se están movilizando. Sarah asintió sin sorprenderse. Era inevitable que se dieran cuenta eventualmente. La pregunta siempre fue si estaríamos listos cuando lo estuvieran. Se giró para mirar a su equipo. Initiar el protocolo Omega. Es hora de despertar. El resto del Nexo en las profundidades, bajo ellos, la maquinaria antigua cobró vida. Las estructuras, las capas externas, comenzaron a cambiar, reconfigurándose según patrones programados. Lo que la coalición había visto era solo el comienzo. El Nexo contenía conocimiento que revolucionaría su comprensión de la física, el espacio y la realidad misma. La doctora Anna gritó con voz tensa. El núcleo cuántico está respondiendo a la secuencia de activación. Las lecturas de energía son... bueno, están más allá de todo lo que hemos visto antes. El constructor nos dejó más que solo tecnología. Nos dejó una fuente de energía que podría remodelar la galaxia. Sarah observó cómo nuevos datos se alineaban en sus pantallas. Los constructores del Nexo habían sido minuciosos. No solo habían dejado tecnología avanzada, sino que crearon un programa integral para guiar a una civilización digna hacia su máximo potencial. La humanidad había superado su primera prueba al encontrar y acceder al Nexo.
Ahora venía el verdadero desafío, demostrar que podían manejar su poder responsablemente. Envía un mensaje al Prometeo. Ella ordenó que se prepararan para la fase 2. La coalición necesita entender que no somos solo otra especie primitiva que pueden monitorear y controlar. Somos los herederos de algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Como si respondiera a sus palabras, el nexo pulsó con energía en órbita. Los sistemas de Prometeo en ascenso comenzaron a evolucionar, incorporando nuevos patrones y capacidades que habían permanecido latentes en su diseño en la Tierra. Instalaciones similares ocultas en otras fosas oceánicas profundas cobraron vida, cada una con diferentes piezas del legado dejado a la humanidad. Para encontrar múltiples contactos en el borde del sistema, informó Rodríguez. Las firmas de la coalición parecen indicar que esta vez están enviando más que solo naves de reconocimiento. Sara sonrió. Los constructores del Nexo también habían predicho esto. El surgimiento de la humanidad como una potencia galáctica no pasaría desapercibido. Se dijo que eso era parte de la prueba, no solo descubrir la tecnología, sino demostrar que tenían la sabiduría para usarla correctamente. Déjenlos venir, dijo en voz baja. Es hora de que la galaxia entienda que la humanidad ya no solo busca las estrellas. Listos para ocupar nuestro lugar entre ellos, ya sea que estén listos para nosotros o no, en las profundidades de la oscuridad del océano, el Nexo continuó su antigua labor preparando a la humanidad para lo que estaba por venir. Los constructores habían esperado milenios por una especie que pudiera superar sus pruebas. Ahora finalmente su paciencia había sido recompensada. La humanidad estaba al borde de una nueva era, armada con conocimiento que cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. La gama de coaliciones. La gran cámara de la Asamblea de la Coalición Galáctica vibraba de tensión, mientras el alto consejero CXRID observaba la repetición holográfica por 12ª vez. El Prometeo ascendente se materializó, realizó su maniobra imposible y desapareció de nuevo. Cada visión solo profundizaba la sensación de inquietud entre los representantes reunidos. Esto no puede soportarlo, gruñó el embajador Cator de los mundos militantes. Su piel escamosa reflejaba las luces cristalinas de la cámara. Una especie apenas fuera de su pozo de gravedad, de repente empuñando una tecnología que rivaliza con nuestros logros más avanzados. Deben ser contenidos. Cid levantó una extremidad para silenciarla. Exoesqueleto iridiscente que cambiaba de color para indicar un pensamiento profundo. Penetraron en nuestros mejores sistemas de sigilo como si fueran transparentes. Transmitieron datos a través de nuestros cortafuegos más sofisticados. Dígame, embajador, ¿cómo propone exactamente contener tal poder? La cámara estalló en voces superpuestas. Cada representante intentaba afirmar su solución. Algunos pedían acción militar inmediata, otros, aislamiento diplomático. Algunos sugirieron un enfoque más sutil. Si me lo permite, alto consejero. Una voz tranquila atravesó el caos. Todas las miradas se volvieron hacia Nexa, la sinóloga jefe de la coalición. Su forma etérea pareció brillar mientras se acercaba a la plataforma central. Creo que estamos haciendo las preguntas equivocadas. Nexera hizo un gesto y aparecieron nuevas imágenes holográficas. Ruinas antiguas de toda la galaxia, cada una con sorprendentes similitudes con la tecnología mostrada por la nave humana. Encontramos fragmentos de esta tecnología, esparcidos por miles de mundos, pero nunca funcionales. Nunca completas. De alguna manera, la humanidad ha hecho lo que nosotros no pudimos. Encontraron una fuente intacta del legado de la civilización precursora. La cámara quedó en silencio. Los precursores eran un misterio que atormentaron a la coalición durante milenios. Sus artefactos sugerían capacidades tecnológicas mucho más allá de cualquier logro de la galaxia moderna, pero todos los intentos de comprender o replicar su trabajo habían fracasado. Thor declaró, imposible, pero ahora con menos certeza. Hemos buscado en su sistema innumerables veces, no había nada que pudiéramos detectar. Nexera no corrigio nada. Pensamos buscar, pero consideremos dónde. ¿Buscamos en el espacio? La superficie. ¿Y si los humanos encontraron algo en un lugar que nunca pensamos buscar? Los colores de Z cambiaron a morado oscuro. Una señal de acción decisiva. Initiar Protocolo Omega 7. Ella ordenó un compromiso diplomático total con la Tierra. Enviar a nuestros mejores negociadores, científicos y observadores. Todos entendieron lo que significaban los observadores. Los recolectores de información más hábiles de la coalición se desplegarían buscando cualquier debilidad, cualquier ventaja que pudieran encontrar en la Tierra.
Estas maquinaciones no pasaron desapercibidas dentro de la estación de investigación Maratha. La DRA. Chen y su equipo observaron cómo las naves de la coalición comenzaban a llegar al borde del sistema solar. Cada nave era más grande e impresionante que la anterior. Una calculada demostración de poder. Están siguiendo el patrón exacto. El Nexus predijo que Anna notó que monitoreaba las naves entrantes. Cada respuesta, cada apertura diplomática, todo había sido anticipado. Sara asintió, observando las pantallas cuánticas mientras procesaban más de la vasta información del Nexus. Los precursores comprendían la psicología de las especies mejor de lo que jamás imaginamos. Sabían exactamente cómo reaccionaría una estructura de poder establecida ante un cambio repentino en el equilibrio. Solicitud de primer contacto de la coalición. Se informa que la nave insignia Rodríguez envía a su equipo diplomático de mayor rango, además de una docena de naves, esforzándose por parecer rutinarias. Las naves de patrulla aceptan el contacto que Sara ordenó. Pero primero, activen los sistemas secundarios de la nave. Mostrémosles exactamente a qué se enfrentan en órbita. El Prometeo en ascenso comenzó a cambiarlo todo. Todo cambió y fluyó como metal líquido, revelando capas de tecnología que habían permanecido ocultas hasta ahora. Las lecturas de energía se dispararon en los sensores de la coalición, lo que provocó que sus instrumentos emitieran advertencias sobre niveles de energía que no deberían haber sido posibles. La nave diplomática de la coalición, acercándose a una velocidad cuidadosamente medida, se vio repentinamente rodeada de distorsiones en el espacio-tiempo. Nada amenazante, salvo una clara demostración de que los humanos podían controlar el tejido mismo de la realidad de maneras que la coalición nunca había dominado en la gran cámara de la Asamblea. Zex recibió los datos del sensor con creciente preocupación. No solo estaban usando tecnología precursora. Se dio cuenta de que la estaban mejorando, comprendiéndola de maneras que nunca antes podríamos. Nexar asintió solemnemente. La pregunta ya no es cómo contenerlos. La pregunta es qué vieron los precursores en la humanidad que no vieron en nosotros, lo que los hace merecedores de este legado cuando todos nuestros intentos por reclamarlo fracasaron mientras la misión diplomática de la coalición se acercaba a la Tierra. Sara Chen sonrió a su equipo. El Nexo había preparado a la humanidad para este momento durante años, proporcionándoles conocimiento a un ritmo que podían manejar, enseñándoles no solo el cómo de la tecnología avanzada, sino también el porqué. Envíales un mensaje a los diplomáticos de la coalición. Ella les indicó que estaban listos para hablar, pero primero que sepan que entendemos exactamente lo que sus observadores intentan hacer y recuérdales que los precursores dejaron su legado a quienes estaban listos, no a quienes intentaron tomarlo por la fuerza. El juego estaba listo. La coalición investigaría, probaría, planearía y maniobraría sin darse cuenta de que cada movimiento que hacían había sido anticipado milenios atrás por quienes entendían el verdadero significado del avance. La humanidad no solo había heredado tecnología, sino sabiduría, y eso, más que cualquier arma o escudo, era lo que realmente aterrorizaba a la coalición. Me gustaría continuar con la cuarta parte, que se centrará en la confrontación directa entre la sabiduría humana y el poder de la coalición, revelando más sobre por qué la humanidad fue elegida como heredera del precursor Legacy Breaking Point, la nave diplomática de la coalición y Eternal. El discurso flotaba en la órbita terrestre alta, su estructura cristalina refractaba la luz solar en patrones complejos en su interior. La primera oradora, NZ Toll, luchaba por mantener la calma característica de su especie mientras enfrentaba a la delegación humana al otro lado de una mesa que combinaba a la perfección los principios de diseño de la coalición y la Tierra. Deben comprender nuestra preocupación, dijo su traductora, convirtiendo su armonioso discurso en un inglés claro. Tal poder, adquirido tan repentinamente, la galaxia necesita garantías de que se usará con responsabilidad. La almirante Elina Rodríguez, comandante de la Prometheus Rising, se permitió una pequeña sonrisa. La misma seguridad que han brindado con sus naves furtivas que actualmente intentan escanear nuestras instalaciones oceánicas profundas. La piel translúcida de la primera oradora se sonrojó ligeramente. El equivalente a un rubor humano en pantallas holográficas se materializaron alrededor de la sala de conferencias mostrando transmisiones en tiempo real de los intentos de infiltración de la coalición. A través de los océanos de la Tierra, los hemos estado rastreando desde que entraron en la atmósfera, añadió Dror Chen desde su asiento junto al almirante, tal como hemos estado al tanto de cada sonda, cada espía y cada intento de filtración de datos desde que nos revelamos. En las profundidades del Océano Pacífico, el Nexus zumbaba con creciente energía. Sus núcleos cuánticos habían detectado los últimos intentos de la coalición de penetrar sus defensas y respondían, en consecuencia, sin violencia. Los precursores habían diseñado algo mucho más elegante.
Una inusual firma energética detectó una tecnología de la coalición que anunció a través de las comunicaciones de la nave que provenía de todas partes. El Nexus había activado su protocolo final a través de los océanos de la Tierra. Precisas ondas gravitacionales comenzaron a extenderse hacia afuera, llevando consigo paquetes de información codificados en la estructura del propio espacio-tiempo. Los sensores más sofisticados de la coalición podían detectar estas ondas, pero no podían decodificarlas. El mensaje que portaban estaba destinado a otros receptores. De repente, toda la tecnología de la coalición, desde sus poderosos adoradores hasta sus ondas más pequeñas, comenzó a recibir transmisiones. No ataques ni código invasivo, sino algo mucho más profundo. ¿Comprender qué es esto? Nasol susurró mientras su interfaz neuronal se llenaba de información. Apenas podía comprender que los datos no estaban forzando su peso. Eran enseñanza, explicación, revelación. Los precursores dejaron más que solo tecnología. Sara explicó con voz suave pero firme. Dejaron un mensaje para quien quiera que finalmente encontrara su legado. ¿Les gustaría saber qué dice? En las naves de la coalición, las tripulaciones observaron con asombro cómo su propia tecnología comenzaba a responder a las oleadas de información, no apagándose ni fallando, sino funcionando mejor y de manera más eficiente. Como si siempre hubiera sido capaz de más, pero nunca se hubiera comprendido correctamente. El mensaje es simple. El almirante Rodríguez continuó: el conocimiento sin sabiduría no tiene sentido. El poder sin comprensión es peligroso. Los precursores no eligieron a la humanidad porque éramos especiales. Nos eligieron porque estábamos dispuestos a aprender antes de intentar controlar. En las profundidades de la fosa de las Marianas, el Nexus proyectó un holograma masivo, visible para todas las naves de la coalición. Un desglose técnico completo de sus sistemas más avanzados, junto con anotaciones que muestran docenas de mejoras potenciales que nunca habían considerado. Sus civilizaciones han estado intentando recrear tecnología precursora durante milenios, dijo Sara, pero siempre se centraron en el qué y el cómo, nunca en el por qué. Veían sus artefactos como armas para controlar, poder para aprovechar. Los veíamos como lecciones que aprender. Las naves de infiltración de la coalición, ocultas en los océanos de la Tierra, encontraron sus sistemas de camuflaje operando repentinamente a máxima eficiencia, mejor que como nunca antes lo habían hecho, no porque hubieran sido atacados o secuestrados, sino porque el Nexo les estaba enseñando a su tecnología cómo funcionar correctamente. Esto es lo que los precursores querían transmitir. Sara continuó: no solo tecnología avanzada, sino una comprensión fundamental de por qué funciona, cómo se puede mejorar y, lo más importante, cuándo debería o no usarse. Nastel permaneció en silencio atónito mientras procesaba las implicaciones. Los humanos no solo habían encontrado tecnología avanzada, sino que habían comprendido verdades fundamentales sobre el universo que la coalición, a pesar de su edad y poder, había pasado por alto. El Prometeo no es un arma. El almirante Rodríguez explicó que es una prueba de concepto, una demostración de que la humanidad comprende lo suficiente como para confiarle todo el legado, y ahora se ofrecían a compartir esa comprensión, no la tecnología en sí, sino la sabiduría que la sustenta. Los núcleos cuánticos del Nexo pulsaron una última vez, enviando una onda que hizo que cada pieza de tecnología en la órbita terrestre operara brevemente a su potencial máximo teórico, no como una amenaza, sino como una promesa de lo que se podría lograr mediante una comprensión genuina. Sara concluyó que la pregunta no es si se puede confiar este poder a la humanidad, sino si se puede confiar en que la coalición aprenda de sus errores. ¿Están listos para comprender en lugar de controlar, para aprender en lugar de dominar? En la órbita sobre la Tierra, las naves de la coalición permanecieron inmóviles mientras sus tripulaciones lidiaban con lo que acababan de experimentar. Habían venido esperando encontrar una amenaza que contener, pero encontraron un espejo que reflejaba sus propias limitaciones y un camino para superarlas. ¿Le gustaría que continuara con la parte final? Esto resolverá el conflicto y mostrará cómo esta revelación cambia el futuro de la galaxia. Una nueva comprensión. 6 meses después del enfrentamiento en la órbita terrestre, la gran cámara de asamblea de la coalición galáctica se había transformado. Donde antes las agujas cristalinas dominaban la arquitectura, ahora suaves curvas de metal vivo se fusionaban a la perfección con las estructuras originales, una representación física del cambio que se extendía por la civilización galáctica. La alta consejera Cid se presentó ante los representantes reunidos. Su exoesqueleto ahora brillaba con patrones que habrían sido imposibles antes de la integración de la comprensión precursora. En la tecnología de la coalición, pero los cambios más significativos no fueron físicos, sino filosóficos.
La primera generación de graduados de la Iniciativa de Entendimiento Conjunto ha completado su formación. Anunció, señalando un grupo de científicos de la coalición que trabajan junto a instructores humanos por primera vez en nuestra historia. No solo estamos usando tecnología avanzada, sino que realmente la estamos comprendiendo. Las cámaras. Las pantallas holográficas mostraban escenas de toda la galaxia. Las naves de la coalición ahora están mejoradas con principios precursores bien comprendidos, volando junto a naves humanas, estaciones de investigación donde múltiples especies trabajan juntas para explorar las profundidades de la física y la realidad. Pero lo más importante, mostraron nuevos sitios que se están descubriendo, más repositorios de precursores ocultos en lugares que nadie había luchado por buscar antes. Están en todas partes, explicó la doctora Sarah Chin. Ahora, sirviendo como embajadora de la Tierra ante la coalición, océanos profundos, núcleos de gigantes gaseosos, bolsas dimensionales, los precursores dejaron su legado disperso por toda la galaxia. Fuimos los primeros en entender dónde buscar y cómo aprender en lugar de explotar. El Prometeo en ascenso ahora se une a una flota de naves similares tripuladas tanto por humanos como por especies de la coalición que patrullan fronteras del espacio conocido. Pero no buscaban amenazas, buscaban comprensión para más piezas del rompecabezas que los precursores habían dejado atrás. Los precursores no solo eran tecnológicamente avanzados. Sarah continuó, activando una nueva pantalla holográfica, lograron algo mucho más significativo, un equilibrio perfecto entre progreso y sabiduría. No desaparecieron ni se extinguieron como pensábamos originalmente. Evolucionaron más allá de la necesidad de una forma física, pero no sin antes asegurar que su conocimiento pasara a quienes estuvieran listos para comprenderlo en las profundidades de los océanos de la Tierra. El Nexus continuó su trabajo, pero ahora se le unían instalaciones similares descubiertas en otros mundos. Cada una contenía diferentes piezas del legado de los precursores, cada una esperando la combinación correcta de curiosidad y sabiduría para desbloquear sus secretos. El almirante Rodríguez, hablando desde la cubierta de mando del Prometeo, se dirigió a la asamblea. Hemos descubierto que la tecnología de los precursores no se trata solo de manipular la energía o la materia, sino de comprender las conexiones fundamentales entre la conciencia, la realidad y la posibilidad. Cada descubrimiento conduce a nuevas preguntas, nuevas oportunidades de crecimiento para la coalición. Las antiguas naves militares, una vez preparadas para contener a la humanidad, habían sido representadas. Sus sistemas de armas, entendidos correctamente por primera vez, ahora servían como herramientas para la exploración y el descubrimiento. El concepto mismo de poder militar había sido transformado por la revelación de que la verdadera fuerza residía en la comprensión, no en el dominio, sino en el mayor descubrimiento. Faith concluyó que no estaba en la tecnología en absoluto, sino en comprender por qué los precursores eligieron dejar su legado de esta manera. No querían sucesores que simplemente heredaran su poder. Querían culturas que comprendieran la responsabilidad que conlleva. Como si, en respuesta a sus palabras, el Nexo y sus instalaciones hermanas en toda la galaxia se activaran simultáneamente, nuevos datos fluyeron a la red humana combinada de la coalición. No armas ni fuentes de energía, sino una comprensión más profunda de la realidad misma. Los precursores habían dejado migas de pan que conducían a algo mucho más grande que la mera supremacía tecnológica. Esto es solo el comienzo. Sarah dijo. Con los ojos brillantes por la promesa del descubrimiento, los precursores nos dejaron una hoja de ruta no solo para su nivel de avance, sino más allá. Querían que lo superáramos, que tomáramos su comprensión y la construyéramos sobre ella, pero primero teníamos que demostrar que estábamos listos. La cámara de ensamblaje se llenó de una luz tenue cuando la última transmisión de las redes precursoras combinadas se fusionó en una nueva forma, un mensaje escrito en el tejido cuántico de la realidad misma. No estaba destinado solo para humanos o la coalición, pero para todas las especies listas para dar el siguiente paso en la evolución cósmica, estamos listos ahora. El almirante Rodri declaró, no porque tengamos poder, sino porque finalmente entendemos por qué nos fue dado. La galaxia no es un lugar para ser conquistado o controlado, es un misterio por comprender, un rompecabezas que los precursores nos dejaron para que resolviéramos juntos. A medida que el mensaje se decodificaba, revelando nuevas capas de comprensión sobre la naturaleza de la existencia, los representantes reunidos de la humanidad y la coalición se llenaron de asombro compartido. Habían superado sus antiguas rivalidades y temores. Unidos en la búsqueda de algo más grande que el poder, la búsqueda de la comprensión. El Prometeo ascendente navegó por las estrellas. Ya no era un símbolo del avance humano, sino un testimonio de lo que se podía lograr cuando la sabiduría y la tecnología evolucionaron juntas. La galaxia había entrado en una nueva era, no una de conflicto o dominación,
sino de descubrimiento y crecimiento. El verdadero legado de los precursores no fue la tecnología que dejaron atrás, sino la lección que trajo consigo. El verdadero poder no reside en lo que puedes hacer, sino en comprender el porqué. Deberías hacerlo, esto no era un final, sino un comienzo. La humanidad y la coalición habían dado sus primeros pasos en un camino que los llevaría a alturas que los precursores solo habían soñado. Las estrellas los llamaban, llenas de nuevos misterios por comprender, nuevas verdades por descubrir y nuevas formas de crecer juntos.